Y otro elemento fundamental también fue que Mario tuvo la genialidad de inventarse un cuerpo asesor en el cual pues estaba Albert Einstein, pero estaban también von Neumann, Claro. estaban Thornton Wilder, que era el intelectual más famoso de Nueva York en su época, y otros, ¿no? Leonís, etcétera. Y mucha gente con frecuencia decía, no, eso, aquí como Colombia es un país de envidiosos, mucha gente decía, no, Mario se tomó la foto con Einstein, pero no tuvo ninguna relación, pues equivocados. Según la biografía que hizo Luis Fernando Molina con motivo de los 100 años de la vida de Mario, pues primero tuvo una correspondencia con Einstein. Segundo, con von Neumann, que es el padre nada más ni nada menos de la computación como la La conocemos. teoría de juegos. Bueno, profesor Manuel Rodríguez Becerra, un placer tenerlo acá en un episodio de Historias Uniandinas. Muchas gracias por venir acá a la conversación. Pues muchas gracias por esta invitación de 070. Bueno, chévere. Profesor, quiero empezar preguntándole ahorita, fuera de cámaras, me decía que usted entró a estudiar en la Universidad de Ingeniería Industrial en 1965. En enero de 1965. Allá son 60 años. 60 años. ¿Qué recuerdo? O sea, ha pasado un montón de tiempo, la universidad tiene 76 años y usted ha, digamos, trasegado, porque desde entonces sigue vinculado a la universidad. ¿Qué recuerdos tiene de ese momento cuando entró, de cómo era la vida universitaria de los Andes, del campus, cómo era el ambiente? Bueno, era una universidad pequeña, tenían 2.500 estudiantes. Sí. Era una universidad que no obstante su juventud, pues cuando yo entré tenía 16 años de fundada, de funcionamiento, tenía una altísima reputación ya, que había adquirido gracias a la forma genial y visionaria como la fundó Mario Lacerna. ¿Qué era? ¿Cómo, si me puede contar brevemente? No, Mario concibió que era necesario generar una universidad nueva en Colombia que tuviera como características, uno, que los estudiantes tuvieran una muy buena formación humanística independientemente de su carrera profesional, y dos, que los estudiantes aprendieran a aprender. Esa fue una constante de Mario, era el famoso método Yerli, que era un tipo de metodología activa. En las otras universidades se enseñaba mediante la cátedra magistral y Mario impuso lo que se denominó el método Yerli, que el profesor Yerli, jefe de matemáticas, pues él contó en una entrevista, pues esto no se debía llamar el método Yerli, porque cuando yo vine a los Andes, Mario Lacerna me dijo, usted tiene que enseñar con estas instrucciones. Lo bautizó. Entonces, pero él se quedó, pero él fue un gran propulsor, me Claro. decía. Y otro hecho fundamental pues fue que en los primeros años la universidad funcionó, que los estudiantes estudiaban aquí 2 años y después se transferían a una universidades en el exterior. Mario tuvo la sensibilidad de hacer convenios con universidades muy importantes. Por ejemplo, una de las mejores escuelas de ingeniería, y lo sigue siendo, de Estados Unidos es la de Illinois. Y después ese espectro de universidades se fue abriendo a otros. Y claro, la universidad tenía que asegurar que los estudiantes tenían el nivel para ingresar a una buena universidad. Claro. Y otro elemento fundamental también fue que Mario tuvo la genialidad de inventarse un cuerpo asesor en el cual pues estaba Albert Einstein, pero estaban también von Neumann, Claro. estaban Thornton Wilder, que era el intelectual más famoso de Nueva York en su época, y otros, ¿no? Leonís, etcétera. Y mucha gente con frecuencia decía, no, eso aquí como Colombia es un país de envidiosos, mucha gente decía, no, Mario se tomó la foto con Einstein, pero no tuvo ninguna relación, pues equivocados. Según la biografía que hizo Luis Fernando Molina con motivo de los 100 años de la vida de Mario, pues primero tuvo una correspondencia con Einstein.
Segundo, con von Neumann, que es el padre nada más ni nada menos de la computación como la conocemos. De la teoría de juegos. ¿No? Y la teoría de juegos. Fue muy amigo de él. ¿De Mario? Sí, tanto así que la hija en una entrevista dijo, mire, el último gran amigo de mi padre antes de morir era Mario Lacerda. Y von Neumann vino incluso a Bogotá. Sí. Y estuvo... Visitó la universidad. Y dio unas clases, unos seminarios. Y también compartió con Mario su preocupación por la región amazónica. ¿Von Neumann? Cuando nadie en el mundo hablaba, o muy poca gente hablaba de la importancia de la región amazónica para el planeta, Mario quiso fundar incluso un instituto de investigaciones amazónicas en el año 50 aquí en los Andes, pero no tuvo la plata. Sin embargo, después Mario tuvo mucha incidencia, digamos, en el nacimiento de la ecología en Colombia. Bueno, y usted entró entonces con ese ambiente a estudiar ingeniería industrial. Sí, era una universidad pequeña, 1.500 estudiantes, entonces claro, nos conocíamos de las diferentes carreras. Por ejemplo, un grupo de buenos alumnos, yo fui buen alumno, conformamos bajo los auspicios de la rectoría, en ese momento del secretario general Fernando Cepeda Ulloa, un grupo que se inventaba semestralmente con el consejo de Cepeda, etcétera, un seminario extracurricular. ¿No? Entonces, ahí vimos, por ejemplo, un seminario sobre la integración latinoamericana, otro sobre el año 2000 con el Instituto Hudson, otro sobre la introducción a la lógica de Hegel, en fin. ¿Y quiénes daban esos seminarios? ¿Distintos profesores? Bueno, sí, digamos, cuando se hizo el del año 2000, en ese momento acaba de publicarse 1967 el libro al año 2000, ¿no? Del Instituto Hudson, que era un gran instituto de prospectiva, y uno de los miembros de ese instituto, que tenía a su vez muchos vínculos con Colombia, Bob Panero, vino aquí y nos dio varias conferencias. En fin, en el caso de la integración latinoamericana aprovechamos una reunión que había el BID y los grandes gurús de la economía pasaron por ese seminario. Y claro, éramos estudiantes de diferentes carreras y nos hicimos amigos desde entonces y esa amistad ha permanecido. Ya. Muy pronto, en 1971, si tengo bien la fecha, usted se vinculó como docente en la universidad. No, ¿sí? yo, jovencito, 23 años, me nombraron secretario general de la universidad. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasó eso? Pues no. Y en esa época, siendo una universidad pequeña, pues la rectoría la conformaban el rector, el vicerrector, el secretario general y el director administrativo. Eso era todo, ¿no? Esa era toda la rectoría. Y entonces, fueron, digamos, cosas del azar. En la vida se explica mucho por el azar también, ¿no? En ese momento entró un nuevo rector, Hernando Gómez Otálora, y Hernando Gómez Otálora dijo: yo quiero tener un secretario joven, en reemplazo de Fernando Cepeda Ulloa, que tenía una imagen muy fuerte en la universidad, etcétera, etcétera, de que era un tipo muy poderoso y que era el poder detrás del trono. Claro. Y de alguna manera, pues Hernando Gómez no quería tener el poder detrás del trono y le pidió al director administrativo de entonces, que era Héctor Prada, al director de desarrollo financiero, que era Arturo Infante, que le recomendara a alguien. Ambos habían sido profesores míos y ambos me recomendaron para ese cargo. ¿Y usted ya se había graduado de ingeniería? Me acabo de graduar 6 meses antes. Y me tocó vivir una época muy dura, porque me tocó como secretario general vivir la mayor crisis política que ha habido los Andes en su historia, una crisis política muy compleja. ¿Qué fue? ¿Cuál? Si la puede recordar. Eso fue claramente... En esa época se hubo una gran movilización estudiantil nacional. ¿En qué año? ¿70? En el año 70, 73. Y esa movilización nacional, entre otras cosas, solicitaba el cogobierno de las universidades, que las universidades en el consejo directivo, etcétera, tuvieran igual representación los estudiantes que los
personas, otras venidas pues de la fundación de las universidades, etcétera. Eso generó una huelga en los Andes, entre otras cosas. Y fue tan duro el proceso que en 3 años yo fui secretario general de 4 rectores. ¿De 4 rectores? De 4 rectores. Hernando Gómez Otárola salió a los 8 meses de posesionado, que era un hombre con un gran prestigio. Venía de ser ministro, había sido miembro de la Junta Monetaria, fue fundador de la Facultad de Derecho. Después, posteriormente, Álvaro Salgado, que fue un gran decano de la Facultad de Ingeniería. Después de eso, Jorge Ortiz Méndez. Y ahí se terminó la crisis porque Jorge Ortiz Méndez tomó una medida muy dura. ¿Qué fue? ¿Qué eran qué? Votó 60 estudiantes, voy a decirlo claramente. Los expulsó de la universidad. Pero, digamos, en forma justa, porque en un momento dado la universidad hubo que cerrarla. No era tal el desorden que hubo que cerrarla. Y antes de reabrirse se hizo un nuevo reglamento estudiantil, porque el que tenía uno era no contemplaba el tipo de faltas que se cometieron en medio de la huelga. Y Jorge Ortiz, que era un santanderiano de Raca Mandaca, reunió a los estudiantes y dijo: mira, aquí está el nuevo reglamento. Hay amnistía para todos ustedes, pero si ustedes incumplen y violan el reglamento, yo personalmente los sancionaré. Y volvió a comenzar el baile. ¿Con usted como secretario? Y yo era secretario. Mirá. Y se conformó un equipo investigativo con varios profesores, etcétera, y se sancionaron 60 estudiantes. Y en ese momento Ortiz Méndez le dijo al Consejo Superior, al Consejo Directivo, que se llamaba en esa época, que renunciaba, porque claramente si volvían a abrir la universidad con él iba a ser el objeto de las huelgas y las cosas. Claro. Y nombraron entonces como rector a Eduardo Aldana, que era el vicerrector de Jorge Ortiz Méndez, un profesor muy prestigioso. Él fue como decano de la Facultad de Ingeniería, él fue el que hizo la gran expansión de la facultad, uno de los primeros doctores que tuvo en la universidad. Y de una vez Ortiz Méndez encomendó la fórmula de decir: el vicerrector debe ser Aldana y también debe tener una asesoría especial, y el rector debe ser Eduardo Aldana y el vicerrector debe ser Fernando Cepeda Ulloa, que es el que sabe de la cosa política, y el que sabe, que ha sido el gran asesor en todo este periodo tan complicado. Entonces ahí entró Eduardo y yo a poco tiempo después me fui a Oxford a hacer mis estudios de posgrado y regresé a la universidad como decano de Artes y Ciencias. Y cuando regresé como decano de Artes y Ciencias, pues tenía 30 años. Entonces, que era una facultad que estaba compuesta por la división de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Exactas. Eso después de esa facultad se dividió en dos. ¿Y la parte de artes era...? Artes hacía más referencia a la idea de artes y ciencias de la norteamericana, en el cual incluye las humanidades. Ya. No, la parte de artes estaba en arquitectura. Ya. ¿Y ahí qué recuerda como decano de la Facultad de Artes y Ciencias en ese momento, a los 30 años? Yo recuerdo con mucho afecto, por ejemplo, la creación del área de ecología. Que usted estuvo ahí. Que le hicimos con Mario Lacerna. Yo en esa época no era un ambientalista. Sí. Yo era un poco diletante en mi cosa intelectual, picoteaba aquí y allá, leía de muy diversas materias. Una materia que me interesó, un asunto que me interesó fue la etología y la ecología cuando estuve en Oxford. Y entonces con Mario hizo parte de un comité asesor que tenía la facultad y con él creamos entonces el área de ecología dentro del departamento de biología. Digamos, esa es una... Pero hubo muchas otras cosas, hubo muchas creaciones en esa época. Obviamente no se le pueden adjudicar simplemente al decano, claro. Esa es la actividad de mucha gente, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, y hay otra vinculación suya importante que es con la Facultad de Administración.
¿esa se dio mucho más adelante? Pues bueno, después de ser decano de Artes y Ciencias, Mauricio Obregón, uno de los fundadores de la universidad que fue el rector, me nombró vicerrector. Entonces ahí estuve 4 años y en un momento dado, fíjese que la universidad funcionaba distinto. En un momento dado el rector era Rafael Rivas, se presentó el decano de la Facultad de Administración salió y la facultad está en una gran crisis. Y yo fui donde Rivas y le dije, mire, ya estuve 4 años de vicerrector, ¿por qué no me nombra decano de la Facultad de Administración? Inmediatamente hizo lo que tenía que hacer y me nombró decano. Obviamente eso hoy en día no sería posible, porque habría que hacer un comité de búsqueda, que es lo justo, pues, pero en esa época, como era pequeña la universidad, etcétera, pues se funcionaba en otra forma. Entonces ahí entré como decano de la Facultad de Administración. ¿Y cuáles eran sus intereses para estar en esa posición que le llamaba la atención de los estudios en administración? Bueno, yo había hecho un posgrado en administración en Oxford. Y mientras fui decano de Artes y Ciencias y posteriormente vicerrector, yo enseñaba cursos relacionados con administración. Uno era sobre la historia empresarial de Colombia. Yo hice mi tesis de grado sobre la industrialización del viejo Caldas, y cursos en organización. Tenía interés en ese campo. Y la facultad estaba muy débil realmente. ¿Por qué estaba pasando la facultad en ese momento? momento? Diferentes tipos de crisis. Se había fundado en el año 70, pero en el 84, cuando yo entré, pues para decir algo, tenía 4 profesores de tiempo completo, ¿no? Un par de programas en crisis, y yo me propuse que íbamos pues yo veía claro que había que potenciar que esa facultad tenía un gran potencial. Y cuando salí de la decanatura ya tenía 25 profesores de tiempo completo y además edificio en construcción, etcétera, etcétera, donde hoy funciona la Facultad de Derecho. Eso lo hicimos con recursos nuestros. Y eso fue un proyecto colectivo, porque yo invité en ese momento como profesores a varios profesores que había perdido la Universidad en Ingeniería Industrial en una crisis que hubo en Ingeniería Industrial. Entonces como 15 profesores de Ingeniería Industrial se fueron, sí, ¿no? Y entre ellos se fueron varios que tenían doctorados financiados por la universidad en su programa de formación de profesores. Entonces, lo primero que hice fue volverlos a traerlos a la Facultad de Administración, de una vez con sus PhDs, etcétera. Entonces vinculamos a personas como Enrique Ogliastre o Carlos Dávila, que hoy Carlos todavía está profesor y es profesor emérito, Javier Serrano, que también es profesor emérito. Y como un proyecto colectivo lo sacamos adelante esa facultad. Que hoy en día es una de las facultades más grandes y potentes. Entonces, digamos, es uno de mis orgullos. Bueno, ya estamos más en la década de los 80, ¿verdad? Así es. Quiero hacer un salto que es por su paso, ya volveremos a hablar de la universidad, pero para hablar de su otra parte de su obra y de su vida, que es el paso por la administración pública y por el Estado. Usted lo nombró César Gaviria director del Inderena, ¿cierto? En el 90. Así es. En el 90. Y antes Virgilio Barco venía haciendo una comisión para reformar el Estado, pensarse cómo se podía reformar eso. ¿Y usted cómo es que aterriza en el Inderena y cómo es ese primer vínculo con el tema ambiental? Bueno, no primero porque ya estaban estos intereses por la ecología y... Bueno, yo tenía un interés intelectual por la ecología, pero no era ambientalista. Ya. No era un gran defensor del medio ambiente, etcétera. Era un interés intelectual, incluso aparte de crear el área de ecología. Me acuerdo bien que conseguimos los recursos para la primera expedición que hubo a Gorgona prácticamente en el país, de un grupo de biología, y sacamos un libro que se denominó Gorgona. Yo estuve muy encima del tema, pero son las cosas del azar. En la vida, repito, hay muchas cuestiones del azar.
Y claro, César Gaviria había sido justamente uno de los miembros de ese conjunto de estudiantes que nos reuníamos en estos seminarios extracurriculares, que nos reuníamos también a parrandear, no fuertemente, ¿no? Cuéntese una anécdota de parranda con Gaviria. No muchas, ¿no? Realmente hubo tantas cuestiones. Y después, entonces Gaviria me llamó a Linderena, pero eso tiene un antecedente. Es que antes de eso, él le pidió al ministro que acaban de nombrar de Educación, o que estaba nombrado, Alfonso Valdivieso, que viniera a su nombre y me ofreciera el ICFES como director. Y inmediatamente me ofreció Alfonso Valdivieso el ICFES, yo le dije no. Y la respuesta de él fue muy chistosa. Me dijo, nunca me habían dicho no tan rápido. No. Y como un mes después o algo así, Gaviria me llamó y me dijo, quiero que sea gerente de Inderena. Y le dije, ¿por qué quiere que sea gerente de Inderena? Me dijo, por varias cosas. Uno, usted fue decano de Artes y Ciencias y esa facultad está compuesta por profesionales, el mismo tipo de profesionales que va a encontrar en Inderena, ¿no? Entonces, biólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Dos, usted estuvo en la Comisión para la Reforma del Estado de Virgilio Barco, que fue una comisión muy ambiciosa, en la cual se hicieron N recomendaciones para hacer reformas en el Estado, algunas de las cuales fueron implementadas por Gaviria. Gaviria fue un gran reformador, ¿no? Uno de los presidentes que hizo más, bueno, el presidente que en los últimos 30, 40 años ha hecho más reformas en la historia del país. Entonces, digamos, fue un verdadero gobierno del cambio, ¿no? Creó la Ley de Salud, creó el Ministerio del Medio Ambiente, creó el Ministerio del Comercio, hizo la apertura económica y nada más ni nada menos que la nueva Constitución. Entonces, la Constitución del 91. Entonces me dijo, bueno, usted perteneció a esa comisión, usted sabe el momento del Estado, usted hasta además ha manejado una facultad de administración. Pero por esos tres factores creo que tiene las características, ¿verdad? Y le dije, bueno, y usted sí sabe por qué yo no le acepté el ICFES. Y me dijo, yo sí sé por qué no me lo aceptaste. Okay. Porque en un memorándum que yo le mandé, cuando era candidato sobre educación, una de las cosas que le decía es que había que cerrar el ICFES. Había que cerrarlo. Sí, por qué? Mucha razón. No, porque no era un instituto funcional. Ya. Y que más bien el ICFES había que reemplazarlo era por unos sistemas de exámenes de estado a los estudiantes de diferentes tipos para mirar la calidad de las universidades y dar esa información pública. Y que a las universidades les tocaba entonces hacer todo lo que estuviera a su haber para que sus egresados salieran bien. Entonces, en el mismo memorando le recomendó que era necesario hacer una gran institución o digamos hacer un gran programa para enviar estudiantes a estudiar en grandes universidades del exterior. En ese momento lo que uno observaba desde los Andes es que muy pocos colombianos estaban formándose en las universidades más importantes del mundo. Entonces, esa misma recomendación se le hicieron a otro par de personas y eso se concretó en Colfuturo, o sea que no perdí el tiempo con mi memorando. Y después yo fui uno de los diseñadores de Colfuturo. A mí me llamó Ana Milena Gaviria para que la ayudara en la concepción de Colfuturo, que ha sido sin duda un gran éxito. Y he estado vinculado a Colfuturo desde la hora cero. ¿Sí? O menos cero, ¿no? Porque antes de crearlo, como miembro del Consejo Académico, ¿sí? Que selecciona a los candidatos y tal. Entonces, sí, por ahí fue que llegué a Linderena. Me dio otra razón, me dijo, además me gusta que tú no eres demasiado verde, no eres verde en el sentido, ¿no? Entonces... ¿En el sentido ambientalista? Sí, ¿no?
que tú no eres muy verde. Está bien. Eso era bueno. Sí, eso era bueno para Gaviria. Al salir del ministerio me dijo, hola Rodríguez, usted se me volvió demasiado verde. Y desde entonces, pues, mi pasión ha sido la defensa del medio ambiente. ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento? Porque luego entonces usted fue el primer ministro de Medio Ambiente y Desarrollo. Pues a mí me tocó, Gaviria me nombró, en una de las cosas me dijo, yo quiero hacer una gran reforma del sector ambiental. Y también quiero participar activamente, que el gobierno participe activamente en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Que en esa conferencia se firmaban las convenciones de cambio climático y biodiversidad. Entonces yo, digamos, de nuevo al azar, al mismo tiempo que estaba al frente de la reforma de la creación del ministerio, estaba al frente de las negociaciones de Río, como el INDERENA hizo la Secretaría Técnica para la conferencia de Río, y también otra tercera cosa fue la nueva Constitución, en la cual el INDERENA jugó un papel central en los artículos, en la elaboración y construcción de los artículos ambientales, tanto que la Corte y esa Constitución tiene más de 50 artículos ambientales. Sí. Y en alguna sentencia de la Corte del año 95 por allá señaló que era una Constitución ecológica. Ah, sí. Sí. Entonces, claro, fue una época en que se me alinearon los astros. Ahora, apenas entré al INDERENA, como yo he sido siempre buen lector y estudioso, pues me levantaba todos los días a las 4 de la mañana o qué sé yo, a leer por ahí hasta las 7 de la mañana cosas. Eso como durante 2 años. Y ya después de esos 2 años de lecturas y de participar en todo lo que participé, lo que acabé fui escribiendo mi primer libro sobre medio ambiente. ¿Qué fue cuál? En Crisis Ambiental y Relaciones Internacionales. Ya, estando como gerente de estando como ministro del Medio Ambiente lo publiqué, pero básicamente hacía referencia a la... Comencé como gerente INDERENA a escribirlo. Hacía referencia fundamental, no hace referencia ese libro a la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Y desde entonces pues he estado dedicado a escribir y a... Vamos, en mi página web, no sé si usted la conoce, Sí. hay una amplia, ahí aparecen 30 libros, de los cuales 25 son sobre el tema ambiental. Sí. La mayor parte son de libre acceso, hay 25 libros de libre acceso. Pero además en la página web aparecen también capítulos de libros, todas las columnas que he escrito en el tiempo, que yo me especializo en el campo ambiental, y las intervenciones que hago en paneles y discusiones y debates. Es una página web de la cual vivo muy orgulloso porque claramente toda esa producción intelectual que uno ha hecho pues tiene la obligación de ponerla al servicio público. Ya le quiero preguntar por esa otra faceta que es la de opinador y como, sí, como su presencia en el debate público en el tema ambiental específicamente, pero me quedé con la duda de en qué momento entre el INDERENA y el Ministerio de Ambiente usted sale, como dice Gaviria, más verde, o cómo se da cuenta de que esto sí es algo que pasa de lo intelectual a lo... inevitablemente. Era inevitable. Inevitable, pues claro, participé simultáneamente en la conferencia de Río. En la conferencia de Río, a raíz de la conferencia de Río, se publicaron que, digamos, las negociaciones duraron del año 90 al 92. Una negociación muy compleja. Y en ese proceso hubo una proliferación enorme de literatura sobre el tema. Entonces, todo eso me lo leí, digamos, las principales cosas. Entonces, pues, evidentemente tenía la vocación por el tema, y la tenía también, entre otras cosas, por mi educación.
porque yo me eduqué en un colegio muy naturalista, que era el Gimnasio Moderno, ¿no? En esa época salíamos cada mes a hacer paseos a pie, aquí en los Cerros Orientales o en otros sitios de Cundinamarca, y uno tenía que llevar un cuaderno de notas y tomar observaciones, y después tenía como tarea que dar sus observaciones sobre la naturaleza, ¿no? Y el mismo colegio, digamos, es un ámbito muy, muy lindo naturalmente. Y posteriormente, cuando estudié en Oxford, también estuve en un college con unos parques y unas arboledas maravillosas, digamos. De alguna manera siempre me ha gustado, siempre, toda la vida, contemplar el paisaje. Bueno, y la Universidad de los Andes, que queda encontrada entre los cerros. Y entonces me ha gustado siempre contemplar el paisaje, eso lo tengo claro, Ya. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues bueno, son cosas de la vida, vocaciones de la vida. Entonces quedé metido de patas y manos en el campo ambiental. Bueno, y a partir de entonces, desde hace más de 30 años, usted ya es un ambientalista profesional, podríamos decir, y ha abanderado muchas luchas, las luchas por los bosques de este país, que es un país forestal, pero por ejemplo la lucha por la Vanderhamen. De esas múltiples luchas ambientales, ¿cuál recuerda con mayor intensidad? ¿Cuál le parece más significativa? ¿Todas son igual de importantes? ¿Cuál le parece ahora que es una que hay que abanderar? Bueno, yo he sido, aparte de académico, un activista ambiental. Y utilizo todo lo que he escrito también en ese activismo. Y como parte del activismo, pues he creado organizaciones para el efecto. Entonces, hace 27 años creamos el Foro Nacional Ambiental, ¿no? Que a la fecha, como una alianza de organizaciones, yo sigo siempre su presidente. Hay una excelente página web del Foro Nacional Ambiental. A la fecha puede haber desarrollado unos 500 foros sobre sobre la política ambiental en Colombia y también sobre la internacional. Yo he asistido al 100% de los foros. Eso ha sido una fuente de aprendizaje extraordinaria. Hoy en día hacemos actividades en el foro ambiental muy robustas, como fue por ejemplo con motivo de la COP16 en Cali, realizamos 14 foros entre agosto y noviembre sobre el tema con los mejores conferencistas de América Latina, con mucho éxito. Se inscribieron 10.000 personas a estos foros, asistieron en promedio 4.000 personas, más del 80% a los foros. Fue transmitido muy profesionalmente con una firma que contratamos bajo los auspicios de la embajada sueca. En fin, de eso me siento muy orgulloso, por ejemplo, de haber logrado. Antes habíamos hecho algo equivalente durante la pandemia, 14 foros sobre la transición ecológica en América Latina. Y usted, habiendo estado en este foro desde que lo fundó y desde que empezó como activista y estar vinculado con estos temas, ¿cómo ha visto el cambio y cómo nota hoy el panorama del activismo ambiental en el país? Porque uno nota, pues el año pasado con la COP16 eso como que dio muestra de eso, pero ¿cómo ha visto usted el tránsito en estos 35 años de...? Bueno, yo creo que ha aumentado mucho el activismo, ha aumentado mucho la conciencia ambiental, mucho más gente se ocupa del tema, hay organizaciones muy fuertes para defender la cuestión ambiental, pero todavía es insuficiente, como es insuficiente en todas partes del mundo. Si no fuera insuficiente, pues no tendríamos la crisis ambiental que tenemos hoy tan fuerte. Claro. A raíz de la fundación del foro, posteriormente creamos parques nacionales como Vamos, que fue una cuestión que le propuso. Surgió en una conversación con Alejandro Santo Domingo, el empresario. Yo estaba en la junta directiva de Bavaria muchos años y un día al salir de la junta estuvimos hablando de los parques nacionales, porque él estaba patrocinando, él estaba dando la financiación de los estudios para la creación de nuevos parques durante el gobierno de Santos.
que son estudios costosos. Y le dije, mira, pues estás haciendo toda esta cosa y ahí hay unos problemas muy grandes. En este momento hay incendios en el Parque Islas de Salamanca, de nuevo el santuario de la Ciénaga Grande está colapsando. Tenemos que hacer algo. Dijimos, sí. Dijo, reunámonos y pensamos qué hacemos, y de ahí surgió Parques como ¿no? De los cuales los Andes es socio importante, pero es una alianza de 10 organizaciones que ya ha hecho 3 informes. Igualmente, hace unos 3 años creamos otra organización que se llama la Alianza para la Defensa de la Sabana, con miras a defender muchos valores agroecológicos, paisajísticos, etcétera, que aún existen en la sabana de Bogotá, no obstante la destrucción que se ha hecho, entre otras, por la urbanización desordenada. Sí. Entonces también ese es otro campo en el cual me he metido también, ¿no? Entonces, claro, y por último, pues muy importante, con Jeffrey Sachs creamos aquí en los Andes el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Eso de dónde surgió? Surgió de una relación que yo hice con Jeffrey Sachs, justamente porque en un momento dado, estando en la Facultad de Administración, digamos, en la Facultad de Administración, yo regresé a la Facultad de Administración en el año 2001, con el propósito muy claro de promover lo ambiental. No hubiera podido regresar a la Facultad de Artes y Ciencias, pero no lo hice así porque dije, no, pues irse a la Facultad de Ciencias o la Facultad de Ciencias Sociales. Dije, ¿por qué irse a predicar en un lugar donde la gente está convencida? ¿Como para qué? Me voy a una que sea bastante compleja, como la Facultad de Administración, que finalmente promueve negocios y la mayor parte de negocios que han existido pues son insostenibles ambientalmente. Bueno, ahí entonces creamos un área y ahí conocí, en un momento dado, hubo la oportunidad que abrió Jeffrey Sachs de un concurso para crear unas maestrías en desarrollo sostenible. Nos presentamos y ganamos ese concurso. Se presentaron 200 universidades y a 20 obtuvieron un grant de $1 millón cada una para... ¿Quién lo daba? ¿Quién daba esos grants? La Fundación unos plata que consiguió Jeffrey Sachs de la Fundación MacArthur, como $30 millones en su momento, y él creó una comisión de educación para el desarrollo sostenible, cuyo objetivo era justamente desarrollar un currículum básico y hacer este concurso para crear una red internacional de programas que se llaman MDP, Master of Development Practice, que básicamente son, digamos, la gerencia del desarrollo sostenible. Y entonces ahí nos relacionamos y en un momento dado, no va a ser muy largo en la historia, pero en un momento dado él quiso crear un centro de los objetivos de desarrollo sostenible de América Latina en Colombia, entre otras cosas por el hecho que Colombia jugó un papel protagónico en la aprobación de los ODS. Y conversando con él y trabajando con él en el tema, le dije, bueno, una buena sede para esto sería la Universidad de los Andes. Entonces ahí se creó la Universidad de los Andes, y ahí va el centro andando bajo la dirección que tiene un excelente director, y ahí va. Entonces, digamos, tuve un papel central en fundar esas 4 organizaciones. Pregunta con lo que me acaba de decir de su deseo de volver a la Facultad de Administración para predicar en tierras complejas. ¿Cómo le fue con eso? ¿Cómo le fue? Bueno, hoy en día la facultad tiene el área más fuerte de desarrollo sostenible de la universidad, ¿no? Incluso la decana
viene de esa área, ¿no? Es experta, ¿no? Que es bastante exótico que una decana de administración sea un ambientalista, Sí. ¿no? Eso no ocurre en todas partes del mundo. Entonces tenemos un área fuerte, pero digamos, la experiencia que he tenido es que no es fácil permear las diferentes áreas. No ha sido fácil permear el área de finanzas, el área de mercadeo, el área de logística con la cuestión ambiental. Y en general yo creo que la Universidad de los Andes, como todas las universidades del país y del mundo, tienen un rezago en la educación ambiental muy grande y en investigación ambiental. Así se reconoció en una reunión de decanos, de rectores que hubo en la COP16 en Cali, en la cual estuvo nuestra rectora Raquel Bernal, de que era necesario hacer unas actividades para fortalecer lo ambiental en las universidades. Ahora, ¿por qué es difícil permear? Porque, claro, las universidades premian hoy en día para su escalafón lo que haga la persona en su campo disciplinario, ¿no? Los rankings famosos es por artículos en revistas CICI, etcétera, etcétera. Pues hoy viven muy concentrados en eso y como que no tienen, infortunadamente, el tiempo de picotear y de mirar otras áreas, como sí lo teníamos en la época que yo fui profesor, en mis primeras épocas aquí. Sí. Aunque había mucha actividad interdisciplinaria. ¿Hoy le parece que por menos? Por puro deleite intelectual. Sí. Es decir, que no le producía réditos al profesor. Por ejemplo, como vicerrector, yo coordiné con el profesor Carlos Arturo Mejía de la Facultad de Biología un seminario sobre etología. Es etología humana. Que se Y en ese seminario de etología del comportamiento animal, las ciencias del comportamiento animal en el Homo sapiens, ¿no? Pero eso no sería sociología. Y entonces, ¿qué es el comportamiento realmente? ¿No? Entonces, bueno, ahí había profesores de filosofía, de administración, de economía, de ingeniería, simplemente por el deleite intelectual de aprender un área. Pero obviamente ninguno de ellos iba a obtener beneficios desde el punto de vista de su carrera profesoral, que en esa época no existía. Entonces, claro, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que realmente si usted es profesor de finanzas o profesor de mercados o profesor de otro campo, de sociología o de historia, si se quiere meter en el tema ambiental, tiene que estudiarlo. Eso no es pues al olfato, no. Entender la crisis ambiental es complejo, Sí. entenderla. Y en esa conciencia precisamente de ver cómo hay presidentes de empresas, líderes políticos, etcétera, y también profesores que no entienden, que no han estudiado el tema y por consiguiente tienen unas visiones muy simplistas sobre el tema. Por esas razones que escribí en el año 2019 un libro que se llama Nuestro planeta, nuestro futuro. Y en el año 23, al finales, publiqué otro que es Presente y futuro del medio ambiente en Colombia. Sí. En ese libro de Presente y futuro del medio ambiente en Colombia, obviamente veo las interrelaciones entre la crisis ambiental global y la crisis ambiental nacional. Y naturalmente también examino posibles salidas a nivel nacional. Entonces sí, si un profesor quiere aprender del tema, de pronto puede leer mi libro como introductorio o otros libros. No hay otro libro así escrito en Colombia. Para Colombia. No. Hábleme de esas salidas, como para ir cerrando el tema ambiental y volver a la universidad. ¿Cuáles son las urgencias para Colombia, para el planeta? Pero para Colombia, ¿qué salidas se necesitan? Bueno, Colombia ha contribuido muy poco al cambio climático, como es el caso de los países en desarrollo.
10 países son los responsables de más del 70% de las emisiones. Por consiguiente, el tema del cambio climático se resuelve si esos 10 países claramente toman medidas radicales para resolverlo. Obviamente, un país como Colombia tiene unos compromisos, que todos los países en desarrollo deben contribuir, pero obviamente si todos los países en desarrollo contribuyen y los del 70% no contribuyen, no sirve de nada. No sirve de nada. Colombia es víctima del cambio climático y es un país muy vulnerable a los eventos climáticos extremos. Por eso una de sus grandes prioridades es justamente la adaptación al cambio climático, que eso incluye un menú de actividades muy amplio dependiendo del área o del ecosistema donde estén. Y obviamente Colombia tiene que hacer una cuestión que es defender, proteger sus selvas, proteger su rica biodiversidad, detener la deforestación, restaurar mucho de lo que se ha deteriorado, proteger sus aguas. Es el 6º país más rico en agua del mundo. Entonces tenemos que hacer eso para el bienestar futuro de los colombianos y también como una cuestión ética. Sí. ¿No? Tenemos ese gran endowment natural que obviamente no podemos seguir despilfarrando. Claro. ¿No? Entonces ahí están como las prioridades. Y le pregunto, ya para cerrar este tema, ¿qué en su carrera como ambientalista, usted es uno de los ambientalistas más importantes y reconocidos del país, qué estrategias ve en este momento donde, por ejemplo, en uno de los países más emisores como Estados Unidos hay un presidente negacionista y donde la crisis parece se está agudizando de manera profunda? ¿Qué estrategias ve usted? Como, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo de Trump para el medio ambiente es una desgracia global. No, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es definitivamente la agenda de la adaptación. La adaptación son muchas cosas, digamos. La adaptación en Cartagena, por ejemplo, es una ciudad muy vulnerable a la subida del nivel del mar. Entonces ahí ya están previstas hacer una serie de obras para proteger a Cartagena. Si no se protege Cartagena, pues puede llegar a ser inhabitable Cartagena, ¿no? Porque puede subir el mar y estar permanentemente inundada la ciudad. Sí. Bogotá. Bueno, está un problema de los embalses hoy en día. Entonces, ¿qué medidas de adaptación tenemos que tomar para asegurar que en Bogotá no haya crisis del agua en épocas de sequía, ¿no? En el campo agrícola tenemos que desarrollar, Colombia tiene unos buenos potenciales para la agricultura, pero hay que generar unas tecnologías para que aguanten los embates del cambio climático y aumente la productividad. Entonces hay que generar nuevas variedades de maíz, de todos los cultivos, con el objeto de que aguanten épocas muy calurosas. Claro. O épocas de inviernos muy tenaces. Bueno, quiero volver entonces a la universidad para ir cerrando, porque en el 2016 usted fue nombrado profesor emérito. Y es una pregunta como muy sencilla, y es ¿qué hace un profesor emérito? No, digamos, el profesor emérito es claramente, es el máximo grado que hay en la universidad. Somos 16 profesores eméritos entre 700 de tiempo completo. En la Facultad de Administración, por cierto, hay 3. No, la actividad básicamente no cambia mucho. No cambia. Pues no cambia. No sigue haciendo lo mismo. La diferencia es que en la actualidad la política de la universidad es que el profesor emérito puede continuar como profesor los años que quiera, en principio, ¿no? La universidad jubila a todos los profesores que cumplen 65 años. A los profesores eméritos también los jubila, pero les sigue pagando
el salario completo como profesor de tiempo completo para que continúe en la universidad. Ya. Entonces, es un gran privilegio, ¿no? Poder seguir, porque imagínense yo a los 65 años que me hubiera retirado de los Andes. ¿Qué sentido tiene eso? Estos 13 años he estado con N actividades que son académicas, ¿no? Entonces, habría tenido que escribir mis libros, etcétera, etcétera, en el silencio de mi casa, sin alumnos, etcétera, etcétera. Eso no tiene ningún sentido. Y yo creo que la universidad sí tiene que conservar profesores. Hay mucho profesor que llega a los 65 años y quiere retirarse, ¿no? Y espera con ansia a los 65 años. Y muchos a los 65 años ya, con todo respeto, no tienen, digamos, una fuerza ni mucho más que decirle a los estudiantes. Pero hay otros profesores y hay muchos que da su experiencia, su testimonio personal, etcétera, tienen mucho que decir a los estudiantes. Entonces, yo ya tengo 78 años, voy para los 79. No, ya soy un viejo, como dirían los jóvenes. Pero me fascina enseñar, me fascina tener cursos de pregrado. Siempre dicto cursos de pregrado. ¿Qué cursos está dando ahorita que le interesen y que está investigando, leyendo, que le apasiona? En este semestre de pregrado estoy dictando un curso que se llama Cine, Sociedad y Medio Ambiente, que lo dicto en la hemeroteca. No en la Cinemateca. En la Cinemateca, en pantalla grande, con todos los fierros. Ahí es un curso que me gusta mucho dar porque los estudiantes hoy en día son muy urbanos, todos, digamos, la mayor parte de Colombia es muy urbana. Entonces, claro, yo leo un texto mío sobre la muerte del coral en el libro. Bueno, y si no han buceado, que la mayor parte no han buceado, muy pocos han buceado, ahorita hice la encuesta. Me pregunté, bueno, ¿ustedes cuántos han buceado? Pues de los 55. Entonces, digamos, la muerte del coral es algo muy abstracto para una persona que no ha estado. El tema del desastre en la región amazónica también es muy abstracto para alguien que no haya estado en la selva. Entonces, ese es muy buen contrapunteo entre textos y documentales. Entonces, por ejemplo, este próximo miércoles, mañana, tenemos el documental Chasing Corals, aunque es un maravilloso documental en que muestran la muerte del coral, qué son los corales, etcétera, etcétera. Es alucinante y dramático, porque muestra la muerte del coral. Entonces, en ese contrapunteo, yo creo que los estudiantes encuentran una mayor comprensión. Este semestre dicto 2 cursos de posgrado, que es política ambiental en América Latina y el Caribe. Entre otras cosas, los estoy dictando en las primeras sesiones con un libro que escribimos 17 expertos de América Latina, que se llama América Latina, la última oportunidad, ¿no? 17 viejos ambientalistas, y logramos ponernos de acuerdo en un texto después de muchas peleas y muchos líos, porque obviamente había diferentes visiones. Fue fascinante y acabamos de publicarlo ahorita en diciembre. Y otro curso que dicto es el de los ODS para posgrado también. Ya. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí leen mi libro Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia. Chévere. Bueno, tengo unas últimas 2 preguntas. Una es, la universidad, y no esta universidad en particular, sino en general las universidades en Colombia y en el planeta están atravesando un momento de crisis educativa por distintas razones. ¿Usted cómo lo ve y qué piensa que tiene que hacer una universidad hoy en día para...? Más que una crisis, está enfrentando unas transformaciones. Tiene que enfrentar unas transformaciones como es de la inteligencia artificial. También tiene que transformarse en el campo del medio ambiente. Porque, digamos, la universidad no puede ser ajena a la mayor crisis de la humanidad, sí, que es la crisis ambiental. Yo creo que, cada universidad está buscando sus caminos. Yo creo que la rectora Raquel Barnell está manejando el asunto con mucha sensibilidad, ¿no? Con muy diverso tipo de actividades.
Y claro, es un mundo muy incierto. Porque ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Pues hay cualquier cantidad de especulaciones. Pero ya está afectando la docencia, el chat GTP, todas estas cosas ya comienzan a incidir en la docencia, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que es un mundo lleno de incertidumbre y la universidad pues tiene que otear el camino, buscar caminos posibles, etcétera, etcétera. Pero repito, yo creo que en ese campo, por fortuna, nos estamos moviendo bien. Y no es extraño que nos estemos moviendo bien, porque esta universidad en su DNA, y así la fundó la Serna con esa claridad, tiene como el tema de la innovación, como una cosa muy fuerte. Ya. Y eso siempre ha estado así. Ha habido distintos momentos donde la universidad se ha tenido que transformar, innovar. Sí, claro, definitivamente. Bueno, una última es, ¿cuál es su lugar preferido de la universidad? Mi lugar preferido de la universidad es el viejo campus. Yo vivo al otro lado del río, en la Facultad de Administración. Me encanta, por ejemplo, venir a la Villa Paulina a almorzar. Sí. ¿No? Debía hacerlo con más frecuencia. ¿No? Entonces, el viejo campus, cuando yo estudié, no incluía todavía Villa Paulina ni todo este sector. No. Todo este sector era el campito de San José, que era una asilo de personas con problemas mentales, de locas, no de mujeres, que a veces se subían a la tapia incluso, ¿no? Entonces, y cuando yo estaba allá en los Andes, y lo mismo, aquí está, donde está el edificio Mario Lacerna, pues ese era un lote de la empresa Bavaria, que han tumbado una gran edificación que existe ahí. Entonces, digamos, era un campus más pequeño, pero el campus más pequeño ya era muy lindo. Que era la parte donde está el B, el Bobo, todo alrededor de esa zona. Sí, exacto. El A. Todo el B, el A, el edificio Roberto Franco, que lo construyeron en los años 60, a principios, y claro, el edificio B tenía la universidad cuando yo estudié unas infraestructura muy precaria. Era muy lindo, pero muy precario. No era raro que se le rasgara a uno un pantalón con una puntilla del pupitre, ¿no? Y eso era una política que tenía la universidad muy fuerte, es decir, los recursos de esta universidad los gastamos prioritariamente en profesores y menos en planta física. Ya después cambió la situación económica de la universidad y vinieron las grandes inversiones en planta física, pero la universidad que yo viví era una universidad de una austeridad en planta física inimaginable para los estudiantes y profesores de hoy. Ya. Un cambio tremendo. Un cambio tremendo, pero sí, la universidad paisajísticamente es muy linda, ha sido muy afortunada, digamos, ha tenido arquitectos excelentes que han diseñado, han conservado lo que hay que proteger, digamos, toda esta área del campito de San José es bellísima, ¿no? No cabe duda, ¿no? El edificio B pues se reconstruyó después de que era un edificio que temblaba todo, uno en los salones uno entraba y temblaba el salón, ¿no? Entonces, pero bueno, ya digamos, es fascinante para mí personalmente. Bueno, yo tengo que decir algo, yo tengo una profunda gratitud con los Andes, porque lo que me ha dado es indecible. Y he podido realizar mi vida aquí, en forma para mí muy satisfactoria. Y es algo que los profesores jóvenes, esta es una universidad muy generosa con sus profesores, y muy flexible y tal. Y claro, y además he tenido el privilegio de vivir la universidad 65 años, es decir, de alguna manera también he estado comprometido en construir a la Universidad de los Andes en estos 65 años con mucha otra gente. Hay que recordar que en estos 60 años, perdón, hay que recordar que cuando ingresé, creo que ya lo dije, apenas los Andes cumplía 16, 17 años. Sí. Entonces, y el año antepasado cumplimos 75. O sea que este año vamos para los 77. Sí. Y de esos 77 pues me ha tocado vivir 60. Sí.
Mucho más de la mitad, 3/4 partes. Sí, sí, más de 3/4. Y hay varios profesores también. Que ha habido muchos profesores de la universidad que le dedicaron su energía. Muchos de ellos han desaparecido. Personas entrañables que se le metieron en serio al gran proyecto de esta universidad. Bueno, profesor Manuel Rodríguez, muchas gracias por este tiempo, muy placentera conversación. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Que le vaya bien en sus clases.